Quiero dar la bienvenida a nuestra siguiente panelista invitada, la doctora Luisa Fernanda Rojas Rosas. Ella es pediatra nefróloga de la Universidad de Antioquia, actualmente es pediatra nefróloga del Hospital General de Medellín y es docente de la Universidad Remington, además miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica CONEPE, y nos va a hablar sobre el enfoque de las tubulopatías, lo que el pediatra no debe olvidar. Bienvenida, doctora Luisa Fernanda, y muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Richard, muchas gracias. Quiero agradecerle también a la Sociedad Colombiana de Pediatría por habernos abierto este espacio como a CONEPE para participar de su evento. Y vamos a empezar entonces a hablar de tubulopatías. Entonces, para empezar, tenemos que tener en cuenta que las tubulopatías las definimos como trastornos de la función tubular que tienen mínimo o ningún compromiso de la función glomerular, por lo menos en principio y al momento del diagnóstico, porque como vamos a ver más adelante, algunas de ellas sí pueden tener progresión con deterioro de la función renal y terminar en insuficiencia renal. Son enfermedades muy raras y de muy baja prevalencia, sin embargo es importante conocerlas y tener muy claro cómo es el abordaje diagnóstico para cuando nos enfrentemos a un niño en quien sospechamos tubulopatía. Y esto es muy importante tener en cuenta que es un grupo heterogéneo de enfermedades que van más allá de solamente la acidosis tubular renal. Entonces, como vamos a ver en el transcurso de la charla, es importante tener en cuenta que el estudio de un niño con tubulopatía no se puede limitar a la realización de unos gases y buscar como un nivel bajo de bicarbonato, porque tenemos muchas herramientas diagnósticas para llegar al diagnóstico. Entonces, ¿en quién debemos sospechar tubulopatías? En los pacientes que tengan, por supuesto, trastornos ácido-base o electrolíticos crónicos, y es muy importante que esos trastornos sean evaluados en condiciones óptimas de salud, o sea, cuando las condiciones del niño sean lo más cercano posible a un estado fisiológico normal. Como manifestaciones clínicas, entonces, ¿quiénes? Los pacientes desde la etapa antenatal con polidramios masivo, que también se puede asociar con RCIU y terminaciones prematuras del embarazo, los niños con falla en el medro o talla baja patológica, y este punto es muy importante porque el principal compromiso de las tubulopatías es en la talla, en el crecimiento longitudinal de los niños más que en el peso. O sea, el niño delgado no nos debe hacer sospechar una tubulopatía, pero sí el niño con talla baja patológica o el niño que tiene aplanamiento de la curva de crecimiento. Los niños que tienen episodios de deshidratación que no se correlacionan con la clínica, que son desproporcionados a las pérdidas que está teniendo el paciente, los niños que cursan con poliuria, polidipsia, debilidad muscular, los raquitismos, por supuesto, deben ser un foco para el diagnóstico de tubulopatías, los niños con nefrocalcinosis, urolitiasis y aquellos niños que tienen uresis de difícil tratamiento, en quienes ya como que el diagnóstico nos hace pensar en que más allá de una disfunción vesical pueda pues atribuirse como una poliuria nocturna más que a un proceso disfuncional de la vejiga. Entonces esta charla la quise abordar siguiendo 3 pasos para llegar al diagnóstico final de las tubulopatías. El primero es confirmar que el trastorno electrolítico al que nos estamos enfrentando en nuestro paciente efectivamente es real y no corresponde a un error de laboratorio. El segundo, que es indiscutible, es aplicar la fisiología renal. Y el tercero es que una vez encontramos determinadas alteraciones metabólicas de las que vamos a hablar más adelante, confirmemos que sí se la podemos atribuir a un trastorno renal y no corresponden a ninguna otra patología sistémica del paciente. Con confirmar el trastorno electrolítico me refiero a descartar que haya un error en el procesamiento de la muestra en el laboratorio o errores en la toma de las mismas. Y lo otro es evaluar situaciones clínicas que me puedan explicar que el resultado del laboratorio salga alterado. Por ejemplo, sabemos que los pacientes con alcalemia tienen una redistribución del potasio en los diferentes compartimentos e induce la entrada de potasio a la célula. Entonces, cuando yo estoy en un paciente hipocalémico, debo verificar cómo está su estado gasimétrico. Igual ocurre el paciente acidótico en el que se induce salida de potasio de la célula, entonces me puede dar un potasio sérico, digamos, falsamente aumentado. En los niños con hiperleucocitosis o trombocitosis, que las muestras se lisan muy fácilmente y se sale todo el contenido, entonces puedo tener un resultado de laboratorio que me dice que el potasio sérico está aumentado, pero la realidad del paciente puede que no lo tenga. Y lo otro muy importante es el mecanismo para la toma de la muestra. El uso de torniquetes prolongados o muy apretados también puede aumentar el potasio sérico, entonces yo tengo que evaluar como todas esas circunstancias para poder determinar
que no sea una falsa hipercalemia. Con respecto a la hiponatremia, recordar que los pacientes hiperglicémicos y en general con cualquier estado hiperosmolar pueden tener resultados de sodio bajo sin que eso implique que el paciente está realmente hiponatrémico. Y lo otro muy importante es los pacientes hiperlipidémicos o hiperproteinémicos, que la técnica de procesamiento de laboratorio del sodio específicamente puede arrojarnos un resultado más bajo del que realmente tiene el paciente. Y otro escenario muy importante es el paciente que nos dé con resultado de calcio bajo, sobre todo el paciente en el que estamos evaluando calcio total, porque recordamos que un porcentaje del calcio va unido a la albúmina. Entonces, cuando yo tengo un calcio bajito, pues debo verificar cómo están los niveles de albúmina de ese paciente para poder decir que efectivamente se trata de una hipocalcemia real. Una vez yo confirmo eso, entonces tengo que entrar a aplicar la fisiología renal y eso definitivamente es fundamental. Tenemos que entender el riñón como el órgano encargado de mantener toda la homeostasis corporal en lo que se refiere a balance hídrico, electrolítico y ácido base. Y les menciono aquí el principio de la electroneutralidad porque es el mecanismo por el cual van a funcionar todos los sistemas de transporte tubular, tanto de reabsorción como secreción. La electroneutralidad se refiere a que todos los compartimentos corporales, independiente de que sean del riñón o no, deben tener igual concentración tanto de cationes como de iones, de tal manera que el balance eléctrico se mantenga neutro. Esto, digamos, es una cosa esquemática para mostrarles todos los procesos fisiológicos de secreción y reabsorción que ocurren en el riñón y para mostrarles que en lo que sigue de la presentación vamos a ir segmento por segmento del túbulo proximal, viendo cómo ocurren los procesos de secreción y reabsorción y qué entidades patológicas o qué alteraciones podemos encontrar en cada uno de ellos. Y lo importante que quiero que se lleven de esta charla es que más que aprenderse el nombre de una enfermedad, aprendamos a reconocer patrones de comportamiento bioquímico en lo que se refiere a electrolitos y estado ácido-base que nos permitan identificar cuál puede ser el segmento del túbulo que está afectado. Antes de entrar, digamos que con cada segmento del túbulo tenemos que hablar un poquito del sodio porque el sodio tiene un rol central en todos los mecanismos de transporte y si bien se filtra libremente a través del glomérulo, en todos los segmentos del túbulo hay diferentes porcentajes de reabsorción del sodio, de tal manera que al final en la orina solo excretamos el 1% del sodio que filtramos y esto permite que además solo excretemos el 1% del agua que filtramos. Entonces el mayor sitio de reabsorción tubular de sodio es el túbulo proximal, lo vamos a ver más adelante, pero en todos los segmentos en mayor o en menor medida tenemos reabsorción de sodio. De tal manera que cualquier alteración en algún transportador a lo largo del sistema tubular va a tener como efecto neto, entre sus otras manifestaciones, pérdida urinaria de sodio. Por lo tanto, podemos hablar que en general, la mayoría de las tubulopatías son condiciones perdedoras de sal. Y dependiendo del segmento que esté afectado, pues el hecho de que se reabsorba en todas partes, pues yo tengo segmentos más distales que pueden actuar compensatoriamente, aumentando su capacidad reabsortiva para que la pérdida de sodio no sea tan masiva. Entonces, si yo tengo un problema en el túbulo proximal, pues tengo el asa, el túbulo distal y el túbulo colector que compensen esa pérdida de sodio para que el paciente no se deplete. Y la importancia del sodio radica en esto. Y aquí empezamos a hablar un poco de la fisiología y la importancia de la bomba sodio-potasio ATPasa que la vamos a encontrar a lo largo de todos los segmentos del túbulo y cuya función es fundamental para permitir todos los procesos tanto de reabsorción como de secreción. Tenemos entonces bombas sodio-potasio ATPasa que están acá en la membrana vasolateral del túbulo. Todo lo que vean de ahora en adelante en amarillo es la luz del túbulo y todo lo que vengan en rojito es la luz del capilar peritubular. Entonces lo que hace la bomba sodio-potasio ATPasa es sacar sodio de la célula y enviarlo al compartimento intravascular y entrar potasio en contra del gradiente de concentración y por eso requiere un gasto de energía. En consecuencia, la concentración intracelular de sodio disminuye y eso es lo que permite que se genere un gradiente tanto osmótico como eléctrico entre la luz del túbulo y el interior de la célula. Y ese gradiente permite la entrada de sodio que en la mayoría de los cotransportadores está asociado a los demás solutos que debe reabsorber el túbulo. Entonces, más específicamente lo vamos a hablar de aquí en adelante para que quede un poco más claro. El túbulo proximal es el segmento metabólicamente más activo de todo el sistema tubular y tiene la mayor capacidad reabsortiva, entonces esquemáticamente estos son todos o la mayoría de los transportadores que encontramos en el túbulo proximal y tenemos entonces nuestra bomba sodio-potasio ATPasa que nos genera el gradiente de sodio que ya les conté y en la membrana apical un cotransporte de sodio con glucosa que permite la entrada
a la célula de glucosa favorecida por ese gradiente de sodio que se generó por la bomba sodio-potasio ATPasa. Una vez dentro de la célula, la glucosa tiene un transportador en la membrana vasolateral que le va a permitir su retorno a la circulación. Y lo mismo ocurre, un proceso similar para los aminoácidos y el fósforo. Por vía paracelular y atraído por la absorción de agua, porque esto genera una carga osmótica, la reabsorción de estos solutos en el espacio intravascular de los capilares peritubulares, entonces arrastra un montón de agua y esa agua además por vía paracelular nos favorece la reabsorción de cloro, calcio y potasio. Pero adicionalmente también tiene un componente secretor y es un intercambiador de sodio-hidrogenión. Entonces nuevamente la entrada de sodio a la célula, como este mecanismo ya es de contratransporte, me permite la salida de un hidrogenión. Y esto no es específicamente para acidificar la orina, sino que esto me favorece la reabsorción de bicarbonato. ¿Por qué? Este bicarbonato que se secreta a la luz del túbulo, hidrogenión que se secreta a la luz del túbulo, se une al bicarbonato, se forma ácido carbónico que por acción de la anhidrasa carbónica se convierte en agua y CO2 que entran fácilmente a la célula y dentro de la célula ocurre el proceso inverso. Y esa nueva molécula de bicarbonato que se genera se absorbe hacia la luz, hacia el espacio intravascular en cotransporte con sodio, y esta es la manera en que el túbulo proximal absorbe la mayoría del bicarbonato que se filtra, incluso más del 85-90% debería ser reabsorbido. En conclusión, tenemos entonces que el efecto neto del túbulo proximal es reabsorber glucosa, reabsorber aminoácidos, fósforo y bicarbonato, quiero decir por transportadores específicos para ellos, además del sodio que ya mencionamos y el agua, por supuesto. Entonces, dependiendo de qué transportador yo tengo alterado, voy a tener unas manifestaciones clínicas. Entonces, si tengo alteración específicamente del transportador de la glucosa, voy a tener una glucosuria benigna, que puede ser de comportamiento familiar y que en general no representa mayores problemas. Si tengo pérdida aislada de fósforo, entonces eso va a cursar con hiperfosfaturia e hipofosfatemia, que me va a llevar a un raquitismo. Y si yo encuentro esto como hallazgo aislado, pues ya tengo que entrar a buscar todo el eje del calcio, fósforo, PTH, vitamina D y FGF23 para saber cuál es la causa de ese raquitismo y esa hiperfosfaturia. Y si tengo de manera aislada pérdida de bicarbonato por alguna alteración en ese proceso de intercambio entre el hidrogenión y el sodio en la membrana apical, pues voy a perder bicarbonato en la orina y eso me va a llevar a acidemia. Pero además, como pierdo una carga tan alta de sodio, en el segmento más distal de la nefrona se me va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona, y la aldosterona tiene como efecto final en el túbulo colector secreción de potasio. Y por eso este paciente con acidosis tubular proximal va a cursar también con hipocalemia. Pero si adicionalmente en un paciente yo encuentro absolutamente todos los sistemas alterados, eso se llama un síndrome de Fanconi. Y la causa más frecuente de síndrome de Fanconi es la cistinosis, de la que más adelante nos va a hablar la doctora Luz Estela. Siguiendo entonces con el ASA-L, que es el segmento dilusor de la nefrona, porque tiene una capacidad limitada para la reabsorción de agua, entonces tenemos que estos son los transportadores que predominan aquí, y el mecanismo es muy similar. Nuevamente bomba sodio-potasio ATPasa, y el transportador por excelencia de este segmento del túbulo es el sodio-potasio 2-cloro, que es el blanco terapéutico de la furosemida. Entonces, nuevamente, el gradiente generado de sodio me va a permitir que entren todos estos solutos acoplados al transportador. El cloro que dentro tiene sus canales específicos en la membrana apical para retorno a la circulación, y el potasio puede nuevamente volver a salir de la célula por un canal específico de potasio que se llama ROMK. La intención de que este potasio de la célula, digamos que son dos grandes. Una es tener sustrato suficiente, porque deben haber concentraciones suficientes de todos los iones para que este transportador funcione. Y el otro importante es tener un exceso de cargas positivas aquí, para que por principio de electroneutralidad, entonces yo reabsorbo calcio y magnesio, que son cargas positivas también, por vía paracelular. Entonces el efecto neto del ASA es reabsorción de sodio, cloro, potasio y por vía paracelular calcio y magnesio. Yo puedo tener entonces defectos congénitos o adquiridos del cotransportador sodio-potasio 2-cloro, del canal de potasio o de las diferentes unidades del canal de cloro que me van a llevar a las manifestaciones que ya vamos a ver. Antes de hablar específicamente de qué ocurre con estos pacientes, hay un problema en ellos, y es que hay una sobrecompensación porque se activa nuevamente el eje renina-angiotensina-aldosterona. La célula efectora final de la aldosterona es la célula principal en el túbulo colector.
que tiene su receptor y su efecto final es favorecer la reabsorción de sodio. Entonces, para intentar compensar, el riñón activa el eje por el aparato yuxtaglomerular, aumenta la reabsorción de sodio, pero como la cantidad de cargas positivas en la luz del túbulo disminuye, pues debo compensarla con otra carga positiva y en consecuencia entonces excreto potasio. Pero adicionalmente esa luz está muy negativa porque estoy perdiendo mucho cloro que no estoy reabsorbiendo y eso se puede compensar con el potasio, pero además posiblemente no sea suficiente, entonces debo excretar otras cargas positivas que están dadas por los hidrogeniones y el efecto clínico de estos pacientes va a ser pérdida urinaria de potasio e hidrogeniones, como lo vemos aquí. Entonces, si yo tengo un exceso de hidrogeniones en la orina, quiere decir que mis hidrogeniones en la sangre disminuyen, lo cual produce alcalosis. Si tengo caliuresis, me pongo hipocalémico. Si pierdo cloro, entonces tengo hipocloremia. Y finalmente, eso se va a manifestar como una alcalosis metabólica hipoclorémica con hipocalemia. Pero si además es una de las variantes que cursa con hipercalciuria, pues ese paciente además puede tener nefrocalcinosis. Y esto se llama síndrome de Bartter. Siguiendo con el segmento más proximal del túbulo distal que tiene unas funciones muy similares a las ANL, entonces tenemos nuevamente nuestra bomba sodio-potasio ATPasa, pero aquí el transportador principal es el contrasporte sodio-cloro, que es el blanco terapéutico de la hidroclorotiazida. Entonces nuevamente el cloro que se absorbe por esta vía pasa por su transportador a la luz de los capilares peritubulares, pero adicionalmente este segmento del túbulo tiene una particularidad y es que tiene un transportador específico de magnesio. Ese magnesio entra a la célula y en cotransporte en la luz, en la membrana vasolateral, se reabsorbe con sodio para llegar al capilar peritubular. Y finalmente, la activación del receptor de la PTH que permite la absorción de calcio desde la luz intratubular y aquí, a diferencia del magnesio, es en contratransporte con sodio, es decir, necesito entrar un sodio a la luz intracelular para poder reabsorber ese calcio y llevarlo a la circulación sistémica. Entonces, el efecto neto del túbulo distal es reabsorción de sodio, de cloro, de calcio y de magnesio principalmente. Nuevamente podemos tener mutaciones en ese cotransporte o puede estar bloqueado por el uso de hidroclorotiazida. Entonces, el efecto neto en la clínica del paciente es que nuevamente por sobrecompensación tengo una pérdida de hidrogeniones que me lleva a alcalosis, la pérdida de potasio por el mismo mecanismo, hipocloremia por la imposibilidad para reabsorber cloro e hipermagnesiuria. Entonces este paciente cursa con alcalosis metabólica hipoclorémica e hipocalémica, pero en esta oportunidad no se asocia a hipercalciuria, sino a hipomagnesemia. Y esto se llama síndrome de Jitterman. Continuando entonces con el túbulo colector, que es el segmento que tiene la importante función de regular el equilibrio ácido-base, de aumentar la reabsorción de agua para aumentar la concentración urinaria, y es el túbulo que responde a la aldosterona. Entonces aquí tenemos dos tipos de células, unas principales y otras intercaladas. En principio vamos a hablar de las células principales, que son las que tienen el receptor de la aldosterona, y vamos a ver cómo funciona esto. Entonces llega la aldosterona, se une a su receptor e inmediatamente estimula la reabsorción de sodio a través del canal epitelial de sodio. Como les mencioné anteriormente, las cargas del interior de la luz tubular se vuelven más negativas, por lo que necesito excretar una carga positiva que me mantenga esa electroneutralidad, y esas están dadas por el potasio, pero adicionalmente tengo una bomba de protones que secreta hidrogeniones y me permite mantener ese potencial neutro. Entonces el efecto neto de las células principales ante el estímulo de aldosterona es reabsorber sodio y secretar potasio e hidrogeniones, de tal manera que cuando yo tengo un aumento en la acción de la aldosterona, puedo tener aumento en la reabsorción de sodio, lo cual se pudiera manifestar como hipernatremia, pero no es lo usual. El paciente está normonatrémico, pero este paciente pierde potasio e hidrogeniones en la orina. Por lo tanto, este paciente va a cursar con alcalosis metabólica hipoclorémica. Si por el contrario mi paciente tiene una disminución de la acción de la aldosterona porque no se produce, porque el túbulo es resistente, entonces no reabsorbo sodio, tengo natriuresis, y ese paciente sí cursa con hiponatremia porque ya no hay un mecanismo más distal que favorezca la reabsorción de sodio para compensarlo, pero además no secreta potasio y no secreta hidrogeniones. Entonces este paciente tiene acidosis metabólica hiperclorémica con hipercalemia e hiponatremia.
Y finalmente, la última célula de la que vamos a hablar es la célula intercalada alfa, que tiene el importante proceso de la acidificación de la orina, tanto en condiciones basales como en condiciones de acidemia. Entonces ella tiene una actividad basal que responde a las demandas del cuerpo por los ácidos que se producen como parte del metabolismo, y lo que ocurre es que el CO2 se asocia con el agua, forman ácido carbónico que se disocia en un bicarbonato y un hidrogenión. La vía del bicarbonato es reabsorberse en un intercambio a través de un intercambiador de aniones con cloro, y ese cloro se secreta a la luz tubular. Ese hidrogenión que resultó de esa reacción química, entonces se secreta o por la misma bomba de protones de la que ya habíamos hablado, o por un antiporte entre hidrogeniones y que reabsorbe potasio. Entonces usa un mecanismo inverso. Vamos a ver que cuando el paciente está acidótico, entonces el riñón lo que hace es excretar hidrogeniones, pero reabsorber potasio. Y eso puede explicar que en algunas ocasiones el paciente con acidemia pueda estar también hipercalémico, además de otros mecanismos. La célula intercalada beta, no voy a hablar mucho de ella, pero su efecto es exactamente el contrario. Es aumentar la excreción de bicarbonato, pero eso ocurre en condiciones en las que hay una alta concentración de bases en el organismo, entonces digamos que no es una célula que funcione regularmente o en altas demandas en condiciones fisiológicas normales. Entonces el efecto neto cuando tengo predominio de células intercaladas alfa es favorecer la secreción de hidrogeniones. Bueno, aquí me faltó. Este hidrogenión que se secreta se une en la luz del túbulo al amoníaco. Al unirse al amoníaco y formar amonio, ya se vuelve imposible que él vuelva a las células porque las células son impermeables al amonio. Y como este amonio aporta una carga positiva, pues debe unirse a la carga negativa aportada por el cloro, de tal manera que los hidrogeniones se excretan en la orina en forma de cloruro de amonio. Y eso es importante para ver la evaluación diagnóstica de la que vamos a hablar más adelante. Finalmente, entonces, como efecto también de la célula intercalada alfa, tengo reabsorción de bicarbonato y fosfato. Por el contrario, la célula intercalada beta secreta bicarbonato y reabsorbe hidrogeniones y cloro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una alteración en la capacidad de secretar hidrogeniones por parte de esas células intercaladas alfa? Entonces, no secreto hidrogeniones en la orina, por lo cual se me acumulan en la sangre, o sea que tengo acidosis. No lo intercambio por potasio, por lo tanto ese potasio se pierde en la orina y produce hipocalemia. No se genera esa molécula de cloro para secretarla a la luz del túbulo y acompañar el amonio, entonces el paciente tiene hipocloruria e hipercloremia, y además no se produce la molécula de bicarbonato que se reabsorbía en intercambio con el cloro, entonces el paciente tiene hipocarbia. Esto se llama acidosis metabólica hiperclorémica e hipocalemia, eso es lo que vamos a encontrar en los exámenes, y esto se llama acidosis tubular renal tipo 1. En resumen, entonces tenemos 3 patrones grandes, digamos, de trastorno electrolítico metabólico que podemos encontrar en un paciente para orientar el estudio de su tubulopatía, y el primero de ellos es tener una acidosis metabólica que debe ser hiperclorémica para que yo le atribuya un origen renal, e hipocalémica, y aquí los diagnósticos diferenciales son síndrome de Fanconi o una acidosis tubular proximal por un defecto selectivo sobre la reabsorción de bicarbonato, o una acidosis tubular distal si el problema es en la secreción de hidrogeniones. Puedo tener también una acidosis metabólica hiperclorémica, pero en esta oportunidad con hipercalemia, que usualmente está relacionada con la acción de la aldosterona. Esto se llama acidosis tubular renal tipo 4 o hipercalémica. Un hipoaldosteronismo, que significa que a pesar de que tengo buenos niveles de aldosterona, el túbulo no es capaz de responder a ella, o efectivamente una disminución en la producción de aldosterona. Finalmente puedo tener una alcalosis, en este caso metabólica hipoclorémica e hipocalémica, cuyos diagnósticos diferenciales son el síndrome de Bartter, como defectos de Lassa, síndrome de Gitelman por defectos del túbulo distal, o un hiperaldosteronismo, y en este caso no sería una tubulopatía como tal, sino una manifestación renal de un trastorno que está ocurriendo en otra parte. Finalmente, el tercer paso en esta secuencia que yo les quise traer es confirmar que esas alteraciones metabólicas que estamos encontrando en el paciente efectivamente obedecen a un trastorno renal, porque yo puedo tener, por ejemplo, una alcalosis metabólica hipoclorémica porque el paciente tiene fibrosis quística o porque vomita mucho, o puedo tener una acidosis metabólica hiperclorémica en un paciente con diarrea. Entonces, una vez tengo eso, tengo que definir que efectivamente el riñón es el responsable de esas alteraciones. Y si ustedes ven en esta diapositiva, los estudios que tenemos son básicos. Estudios que encontramos en cualquier laboratorio de segundo nivel. Boom, creatinina, electrolitos, glicemia y gases en sangre,
y nitrógeno ureico, creatinina, electrolitos y uroanálisis como estudios de la orina. Importante que es ideal realizar los estudios de manera simultánea. En el mismo momento que tomo la muestra de orina, debo recolectar la muestra de sangre para poder hacer las interpretaciones de forma adecuada. ¿Qué puedo hacer entonces con ellos? Si tengo una creatinina, entonces yo calculo de entrada la tasa de filtración glomerular para determinar si mi paciente, sus alteraciones efectivamente son por un problema tubular, porque también pueden obedecer a una alteración de la filtración glomerular. Por ejemplo, un paciente acidótico hipercalémico, perfectamente puede tener una alteración de la filtración glomerular que lo explique. En el uroanálisis que voy a evaluar, glucosuria, proteinuria, capacidad de acidificación urinaria y capacidad de concentración y dilución de la orina. La fracción excretada que correlaciona soluto urinario con el sérico y creatinina urinaria con la sérica, y lo utilizamos con frecuencia para evaluar la excreción de diferentes solutos, sodio, potasio, cloro, magnesio y bicarbonato. Los podemos evaluar a través de ella, y entre más alta quiere decir que tengo mayor pérdida urinaria de ese soluto. Y la relación soluto-creatinina, que la usamos con frecuencia para evaluar la calciuria y la proteinuria. Específicos de diferentes solutos, la reabsorción tubular de fósforo, que nos evalúa la capacidad reabsortiva de fósforo que tiene el túbulo proximal. La osmolaridad, tanto sérica como urinaria, nos permite evaluar trastornos del sodio y del agua, y nuevamente la capacidad de concentración y dilución de la orina. El gradiente transtubular de potasio es una prueba que nos permite evaluar la capacidad de respuesta del túbulo colector a la aldosterona. Entonces lo usamos en casos de hipercalemia, que ya documentamos que es secundario a un trastorno renal. Y finalmente los gases, como una de las herramientas más importantes para evaluar la concentración de hidrogeniones en la sangre. Y más allá de decir que el paciente tiene alcalosis o acidosis, cuando me encuentro con un paciente acidótico es importantísimo evaluar la brecha aniónica, porque esto nos va a orientar a la etiología, sobre todo de la acidosis. Y aquí vamos a tomar 2 minutos para hablar de la brecha aniónica. Volviendo al principio de la electroneutralidad, entonces tenemos que tener igual cantidad de cargas positivas que negativas en todos los compartimentos, incluido el intravascular, y la brecha aniónica es esta barra negra que les pongo aquí, que corresponde a aniones que no medimos. Entonces, digamos que esto es una brecha aniónica normal, unas concentraciones de solutos que ustedes ven están normales, y normalmente el resultado debería ser 12 más o menos 2, si incluyo el potasio, que es este que les puse aquí, puede ser un poquito más alta, hasta 16. Y lo que ocurre es, entonces tengo 2 escenarios. Cuando yo tengo una acidosis metabólica puede haber 2 causas. Una, tengo una pérdida primaria de bicarbonato, u otra, tengo una acumulación de otros ácidos orgánicos. ¿Qué pasa cuando yo tengo una pérdida primaria de bicarbonato? Como el bicarbonato tiene una carga negativa, pues yo necesito que otra carga negativa me supla ese déficit de aniones. Entonces el cloro se aumenta, y cuando yo hago esta operación matemática me da exactamente igual a la brecha aniónica de un paciente sano. Por eso le llamamos acidosis metabólica hiperclorémica a la que tiene brecha aniónica normal. Y esto significa que el paciente tiene pérdida de bicarbonato, que puede ser urinaria o no, pero digamos que esta es la que nos plantea que puede ser el origen renal del trastorno del paciente. Mientras que si el defecto primario es por acumulación de ácidos, entonces se me va a aumentar esta barra negra, y en compensación a ese exceso de cargas negativas, el bicarbonato se disminuye, y por lo tanto el cloro no tiene por qué modificarse. Cuando yo hago esta operación matemática, me da un resultado más alto. Entonces, tener acidosis metabólica con anion gap elevado significa que hay otros ácidos acumulándose. ¿Cuáles ácidos? Ácido láctico, cetoácidos, alcoholes, salicilatos, etc. Y una vez yo confirmo que mi paciente tiene anion gap sérico normal, es decir, que tiene una acidosis metabólica hiperclorémica, pues hago una brecha aniónica urinaria, a ver cómo está su capacidad de acidificación urinaria. Y la brecha aniónica urinaria es esta barrita negra que les puse aquí, que corresponde a la concentración de amonio. En condiciones normales, en las que yo produzco cantidades normales de ácido que el riñón es capaz de excretar, pues mi concentración de amonio es muy bajita, y la brecha aniónica tiende a ser 0. Cuando yo estoy acidótico y mi riñón responde bien, mi riñón debe producir un aumento en la concentración de amonio. Entonces, para compensar ese exceso de cargas positivas, necesito excretar más cloro acompañando al amonio, y por eso la brecha se aumenta, y el resultado de esta operación matemática me va a dar negativa. Cuando el riñón no funciona bien, no logra ese aumento de la concentración urinaria de amonio, por lo tanto se tienen que aumentar otros cationes como el potasio, que se pierde porque yo no hice el proceso de secreción de hidrogeniones. El cloro se mantiene normal, y por lo tanto
la operación matemática me da positiva. Cuando la brecha aniónica urinaria me da positiva en el contexto de una acidosis metabólica hiperclorémica, quiere decir que mi riñón es incapaz de secretar ácidos. Finalmente, ya para terminar, voy a tomar 3 diapositivas más para hacer un algoritmo diagnóstico rápidamente. Si tengo un paciente que ya evalué clínicamente, le encontré una acidosis metabólica hiperclorémica, o sea, con anión gap normal, yo entro a evaluar el potasio. Si el potasio está disminuido, entro a evaluar los diferentes segmentos tubulares. ¿Cómo evalúo glucosuria? Con un uroanálisis y una glicemia, y la glicemia debe ser normal para yo decir que esa glucosuria es de origen renal. Hago un porcentaje de reabsorción tubular de fósforo, hago una fracción excretada de bicarbonato, mido una brecha aniónica urinaria y evalúo la calciuria. Si el paciente tiene glucosuria, fosfaturia y bicarbonaturia asociada a su acidosis metabólica, tiene un síndrome de Fanconi. Si tiene solo bicarbonaturia asociada a la acidosis metabólica, es una TR proximal. Y si tiene incapacidad para secretar hidrogeniones asociada a hipercalciuria, es una TR distal. Si ese paciente no es hipocalémico, sino hipercalémico, yo debo pensar que el defecto está en el túbulo colector, por una ATR tipo 4 o por un pseudohipoaldosteronismo. Es decir, el túbulo no responde a la aldosterona y esta es la forma de evaluarlo. Mido niveles de aldosterona, hago un gradiente transtubular de potasio y cuando yo estoy hipercalémico, espero que la respuesta fisiológica normal sea estar mayor de 7. Si me encuentro que está menor de 4, ese paciente tiene un defecto en la respuesta a la aldosterona. Finalmente, si el paciente tiene alcalosis metabólica hipocalémica, yo evalúo la presión arterial. Si ese paciente está normotenso, evalúo la excreción urinaria de cloro. Si está aumentada, tengo 2 opciones de diagnóstico, o es un Barter o es un Gittelman. Si predomina la excreción urinaria de calcio, ese paciente tiene un Barter, es decir, es de Lassa. Si ese paciente predomina la excreción urinaria de magnesio, tiene un Gittelman, es decir, que es del túbulo distal. Y si no hay pérdida urinaria de cloro, no le busque, ese paciente no tiene nada en el riñón. Ese paciente tiene otra causa sistémica de su alcalosis metabólica, fibrosis quística, hiperemesis o pérdida de cloro por otra fuente. Si el paciente está hipertenso, en el contexto de una alcalosis metabólica, entonces debo pensar que ese paciente lo que tiene es un exceso en la respuesta tubular a la aldosterona. En conclusión, entonces, les quiero dejar para la casa que no todos los trastornos electrolíticos y ácido base tienen origen renal y que todos idealmente deben ser evaluados en condiciones fisiológicas basales, no en el contexto de situaciones patológicas, que es fundamental conocer la fisiología renal para poder llegar y hacer un adecuado abordaje de las tubulopatías. Y esto es muy importante para perderle un poco el miedo al estudio de la función tubular, porque tenemos herramientas, estoy segura que al alcance de absolutamente todos, disponibles para hacer un adecuado abordaje diagnóstico de estos pacientes y no limitarlo solamente a la evaluación de los gases. Muchas gracias.